Hola, hola chicos, sean súper bienvenidos a esta nuestra sexta clase de este curso maravilloso de idioms, inglés básico. Mi nombre es Sebastián Santamaría y bueno, vamos a darle. Como ya saben, el día de hoy vamos a ver una clase que pues es una clase secuencial, es decir, que tiene tres partes y es acerca de las question words. Como ya saben, las question words son palabras pregunta, es decir, que en el transcurso de estas tres clases vamos a ver todo lo relacionado a esas question words, cuál es su uso, palabras útiles para ellas, cómo formar complementos y recordemos que usamos el mismo componente gramatical para hacerlos. Es decir, que cuando las vamos a realizar usamos la misma estructura, auxiliar, sujeto y complemento, pero le agregamos la question word al inicio. Las vamos a volver a repasar por si se te olvidaron y bueno, vamos a darle. La primera question word del día de hoy es when, ¿cuándo? Esta question word se usa, obviamente, para hablar de cuándo se sucedió algo, es decir, el acontecimiento como tal y el tiempo en el que se dio. When do you study? Cuando estudias, nos están preguntando por el tiempo de algo. Es decir, algún lapso de tiempo cualquiera. Puede ser una hora exacta o incluso puede ser un lapso de tiempo largo, corto, días, meses, años, etc. Recordemos que para realizar este tipo de preguntas tenemos que usar la siguiente forma gramatical. La palabra de pregunta más el auxiliar más sujeto y un complemento. Cualquiera puede ser el complemento. Tiene que estar de acuerdo obviamente al número y al género y aparte que tenga sentido con lo que vamos a preguntar. Acuérdate igualmente que a la hora de responder, en la misma pregunta suele estar la respuesta. ¿A qué me refiero con eso? Que si terminamos con When do you study? Te están preguntando a ti. Si yo te pregunto ¿cuándo estudias? Tú deberías responder yo estudio y así sucesivamente. Si preguntamos ¿cuándo él estudia? Tienes que responder él estudia y así sucesivamente. En nuestra pregunta también está parte de nuestra respuesta. Los adverbios de frecuencia son un tema súper importante y que se usa mucho para hablar de cuándo sucede algo. Si yo te pregunto cada cuánto o cuándo vas a entrenar fútbol, por ejemplo, tú podrías decir yo voy todos los días, o yo voy una vez por día, o yo voy 5 veces a la semana, etcétera, ¿cierto? Yo siempre voy, yo nunca voy, yo voy a veces voy, y así. Esos son los adverbios de frecuencia, representan una cierta frecuencia, como su nombre lo indica, en la realización de alguna actividad. Esos adverbios de frecuencia los vamos a ver más tarde en el curso cuando veamos un pequeño repaso gramatical acerca de todo. Entonces, no te estreses, pero si quieres, repásalos por tu propia cuenta. Simplemente buscas adverbios de frecuencia y te van a aparecer. Son muy simples, son representados normalmente con porcentaje, pero de igual forma los vamos a revisar más adelante en el curso. Entonces, no te preocupes, toda la información te será entregada. Un ejemplo de esto podría ser, When do you go to bed? ¿Cuándo te vas a dormir? Yo podría responder de varias maneras. Podría decir, I go to bed at 7 p.m. I go to bed at 7 p.m. Me voy a la cama a las 7 en punto. O podría usar un adverbio de frecuencia, como te lo mencioné. I always go to bed at 8 p.m. I always go to bed at 8 p.m. Entonces, ese es uno de los modos de uso. Por ejemplo, si nos devolvemos a nuestra diapositiva, el segundo ejemplo es When do you arrive? ¿Cuándo llegas? Podrías decir yo llego a las 4 en punto. I arrive at 4 p.m. O si vas a decir que es algo frecuente, te podrías decir que yo a veces llego a las 5. De pronto llego a las 5 un día por un trancón. Sometimes I arrive at 5 p.m. Es una opción correcta y válida. Vamos a practicar estas palabras repitiéndolas. Yo las digo y tú las repites después de mí. Today, hoy. Tonight, esta noche. Tomorrow, mañana. Now, ahora. Soon, pronto. Never, nunca. Always,
siempre. Later, más tarde. Then, entonces. Y often, a menudo. Okay. Repítelas, pon el video más despacio, páusalo y repítelos para que puedas realizar el ejercicio cuantas veces quieras. Entre más veces lo repitas, mejor te va a salir. Ahora, la segunda question word es how. ¿Cómo? Pese a que esta no inicia por WH, también la consideramos una WH question, porque tiene una W y tiene una H. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta? Vamos a preguntar por el proceso de cómo sucedió algo. How do I drive? ¿Cómo conduzco? You drive carefully. Tú conduces cuidadosamente. Es el proceso, ¿cierto? Estamos preguntando por cómo conducimos, cómo hacemos esto, cómo hacemos aquello, y las respuestas pueden ser muy variadas. Tú haces esto bien, o por ejemplo, ¿cómo me depilo una ceja? Tienes que realizar el proceso, sacar cada pelito, ¿cierto? Un paso a paso, o simplemente describir de cómo hacemos el proceso, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si lo hacemos regular. Las palabras de modo son unas palabras súper útiles para realizar preguntas y respuestas con how. ¿Por qué? Porque las palabras de modo son como esta de acá, carefully. En español son todas aquellas que terminen en mente. Y en inglés, como vamos a ver de igual forma después en el curso, son aquellas que terminen en L e Y. Tenemos muchos más ejemplos. How are you? ¿Cómo estás? Para que nos digas estoy bien, estoy mal o nos expliques el proceso del día, cómo lo has tenido. El segundo ejemplo que podríamos usar sería How do you sleep? ¿Cómo duermes? Podríamos decir el proceso de cómo dormimos o describir cómo dormimos. Si dormimos bien, si dormimos mal, si duermo abierto, si duermo con la cabeza así, con la cabeza de tal forma. Para responder a la pregunta how, podríamos usar una de esas palabras. Esas palabras suelen ser adjetivos o adverbios de modo. Yo las menciono y tú repites después de mí. Fast, rápido. Slowly, lentamente. Quickly, rápidamente. Well, bien. Bad, malo. Incorrectly, incorrectamente. Hard, duro. Correctly, correctamente. Carefully, cuidadosamente. Carelessly, ojo, carelessly, descuidadosamente. Esta, por ejemplo, es una palabra compuesta por careless, que es descuidado, y el ly, que es el mente, como lo habíamos mencionado antes. Si de pronto por esas terminaciones te llegas a confundir, tranquilo, que de igual forma las vamos a ver luego en el curso. Son las terminaciones de los adverbios de modo, L, Y. Entonces no tienes nada por qué preocuparte. And last but not least, vamos a ver la tercera palabra del día de hoy. Hoy fue un día donde vimos bastantes palabras. Esta es which, ¿cuál? En esta question word vamos a preguntar acerca de una lección, si es este o este. Por ejemplo, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? I prefer this one. Prefiero este. Entonces, si notas acá, this one, podremos ver que se usa un pronombre demostrativo. Los que son this, that, this, those. Los cuales veremos en los diferentes cursos que vamos a trabajar. Unos ejemplos de esto podría ser: which one is your husband? ¿Cuál es tu esposo? ¿Cuál de estos es tu esposo? Una pregunta muy difícil. Which dress do you want? ¿Cuál vestido quieres? A esto le agregamos una pequeña nota. Después de hacer la pregunta, por ejemplo, which dress do you want? Podríamos decir a qué vestido nos referimos, ¿cierto? Si yo estoy contigo y tenemos dos lápices, supongamos, y yo te digo, ¿cuál lápiz prefieres? ¿El negro o el azul? ¿Cierto? Tú me puedes decir, yo prefiero el azul, o yo prefiero este, y me lo señalas. Entonces, todo es dependiendo del contexto y el modo en que se use.
pero en dado caso de ser necesario, de agregar a qué estamos seleccionando, se puede hacer después de hacer la pregunta. Algunas palabras útiles que podríamos usar para responder a la pregunta which podrían ser las siguientes. Por favor, repite después de mí. This one, que es este. That one, que es ese. This, que son estos. Those, que son esos. Big, que es grande. Small, que es pequeño. Cold, que es frío. Hot, que es caliente. Good, que es bueno. Bad, que es mal. Y esto sería todo por nuestra gran clase del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Puedes verla cuantas veces quieras. Es un tema bastante larguito que hay que repasar bastante. Repásalos, anótalos, practícalos y te deseo muchísima suerte. Chao, chao.